Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, le damos muchas gracias a todos los pues que nos siguen, porque pues sigue creciendo el canal, sigue creciendo el programa. Y pues bueno, hemos visto que es bien recibido cada uno con ustedes. Y bueno, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales de Pixel Media, en YouTube, Spotify y Facebook. Y bueno, algo importante el día de hoy, tenemos una gran invitada, una gran maestra en lo personal. Tenemos invitada a la doctora Rosa María Ábalos Jiménez, que es nefróloga pediatra. Doctora, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y que haya aceptado la invitación para platicar un poquito. Muchas gracias a ustedes y pues muy contenta, ¿verdad?, de estar aquí esta noche y pues para todo el público que está escuchando, pues muy buenas noches y adelante. Sí, pues no, doctora, la verdad es que, pues bueno, yo estoy muy contento que esté el día de hoy con nosotros. Bueno, yo lo personal, pues bueno, siempre la he admirado, la he respetado y pues bueno, la parte la considero como una maestra y también pues hasta amiga en lo personal. Gracias. Y bueno, y la verdad es que me siento contento porque está aquí. Y pues bueno, sí me gustaría que las personas que nos estén viendo y también escuchando, pues bueno, la empiecen a conocer un poquito más. Ya la conozco, sé cómo fue su trayectoria, pero me gustaría que nos platicara un poquito de a dónde es, de cómo fue su formación y por qué decidió hacer estas especialidades. ¿Nos puede platicar un poquito de usted? Ok, claro que sí, pues yo soy tabasqueña, soy orgullosamente tabasqueña. Yo nací aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Vengo de una familia ya con antecedentes en la medicina. Mire. Mi formación universitaria, pues orgullosamente aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La carrera de pediatría la hice en el Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y me decidí por pediatría inicialmente mi servicio social. En mi servicio social, al principio tenía pensado estudiar ginecología, pero enfocarme como tal en la rama de perinatología. En el servicio social me voy a realizarlo en una comunidad aquí en el municipio del Centro, en la ranchería Medellín y Madero, y ahí me empecé a dar cuenta que como que los niños me seguían mucho. De pronto llegaban, me hablaban, doctora, ¿cómo está? O doctora, le traigo un pedacito de pastel, que cumpleaños mi hermanito, mi tío, mi primo, y llegaban al centro de salud a platicar. Entonces ahí empecé como que yo dije, pues será que a lo mejor y yo puedo ser pediatra o me gustaría pediatría, no sé, como que me empezó a entrar la espinita, ¿verdad? Por enfocarme hacia estudiar a los niños. Y terminé el servicio social y presenté para el examen nacional de residencias en ese entonces y pues gracias a Dios pasé el examen. Mi sede pues como segunda opción tenía yo el Hospital del Niño y pues afortunadamente pues ahí estudié. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en el hospital. Inicialmente trabajé 2 años. Mi primer servicio fue nefrología, el servicio de nefrología, y tuve la oportunidad de trabajar ahí posterior a un contrato que hubo temporal de 4 meses para cubrir unas incidencias, ¿sí? Y me empezó a gustar. Me empezó a gustar el área y sobre todo vi la necesidad de que hubiera un nefrólogo pediatra para el estado. La cantidad de pacientes de niños con este tipo de padecimientos pues muchas veces es infravalorada, pero hay una cantidad importante de pacientes que requieren una detección temprana, un seguimiento y un tratamiento por nefrología pediátrica. Entonces fue así como después de haber trabajado 2 años, estuve trabajando en el área de nefrología un espacio de 3 meses. Posteriormente, una renovación del contrato, trabajé en la terapia intensiva del Hospital del Niño y de hecho me da mucho orgullo decirlo, que fui como la primera pediatra que entró como de médico de apoyo al área de la terapia intensiva. Y me gustó.
Y llegó un momento en mi vida profesional que estaba en el dilema entre estudiar terapia intensiva o nefrología. Entonces, de ahí yo dije, no, pues terapia intensiva me gusta, pero no sé si no me veía, pues, o sea, me gustaba, pero no me veía en ese escenario, ¿no? Mire, siempre la vi, disculpe, pero siempre la vi muy metida en esta área del paciente crítico y pues bueno, al fin y al caso en su área también lo ven, pero bueno, me quedó bueno porque sí le gusta un poquito esta parte del niño crítico. Me gusta mucho la terapia intensiva y al grado de que pensé estudiarla. Entonces me decidí al final de cuentas por nefrología. Entonces, ¿cómo es cuando Dios te pone en un camino para hacerlo, para estudiar, te enfoca en esa parte? Ya no o sea, cuando ya está destinado algo para ti, ahí ya no te puedes, como que ya es tu momento, es tu lugar. Okay. Algo muy curioso que me pasó que cuando yo presenté para nefrología pediátrica, presenté inicialmente para el Hospital Infantil de México. O sea, no presenté, sino metí papeles. Okay. O sea, como la solicitud, ya sabes que mete una la solicitud y todo, pero por alguna u otra razón, entre un trabajo y esto y el otro, se me pasó la fecha. Y a tiempo empecé, alguien me comentó, oiga doctora, pero todavía hay espacio o la convocatoria está abierta todavía en el hospital, en el Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría. Y fue como me animé a meter papeles y todo fue como muy padre porque gracias a Dios salí seleccionada. Tuve la oportunidad de estar ahí por 2 años y para mí un reto muy, muy grande porque pues yo nunca había salido de aquí del estado para estudiar, ¿no? Y la Ciudad de México me recibió muy bien. Tuve una experiencia muy, muy bonita, el vivir allá, experiencia con los pacientes. Y el motivo para regresar aquí al estado es precisamente porque, para empezar, pues no había como tal una nefróloga pediatra tabasqueña. Y para mí era un reto el regresar y enfrentarme como tal al paciente como llega, al paciente, al niño tal y como está su enfermedad en los primeros momentos, cómo empieza esa enfermedad en el paciente, cómo va evolucionando, a diferencia de un gran instituto y que pues en algún momento dado tuve la propuesta de quedarme a trabajar en el Instituto Nacional de Pediatría, pero precisamente para mí el regresarme era un reto profesional. Era un reto profesional de decir, hay necesidad acá en mi tierra y pues trabajar por mis paisanos y por todos los niños que están de acá, de esta zona del sureste. No, mire, la verdad digo, sin duda le agradecemos que haya regresado porque siempre nos anda salvando de todo hasta la fecha. Digo, cuando la conocí, pues bueno, yo era residente y usted ya había regresado y bueno, aprendimos mucho de lo que nos enseñó, sobre todo esta parte del niño con estas complicaciones en sus riñones y todo esto, ¿no? Y ¿nos podría platicar un poquito sobre de qué trata en sí nefrología pediátrica? En sí, esta subespecialidad, ¿cuánto tiempo le llevó en hacerlo y en sí de qué trata? ¿Qué enfermedades ve esta subespecialidad? La nefrología pediátrica pues es la rama de la ciencia, de la medicina, que se encarga de estudiar las enfermedades propias del riñón, ¿sí? Y que pueden tener un involucro o un compromiso con otros órganos. La especialidad se toma 2 años, ¿sí? Estudiar 2 años. Actualmente pues ya tenemos la oportunidad ya en muchos institutos, en muchos hospitales de que haya esta facilidad para estudiarla. Sí, la verdad es que esta patología, esta su especialidad que vemos que solo se dedica a los riñones, pareciera, solo los riñones, entre comillas, porque siempre veo que ustedes, pues bueno, aparte que ven las complicaciones de riñones, de vías urinarias, la otra vez vi que nos ayudó bastante sobre los niños que vienen con hipertensión arterial y todo esto, ¿no? Y justo es lo que quería preguntarle, como qué patologías en sí engloba todo esto,
lo que es la nefrología. Digo, sabemos del riñón, pero ¿qué enfermedades podemos encontrar en estos niños? Ok, dentro de las más comunes están, las infecciones de vías urinarias de repetición, Ya. que como tal es una entidad que es un poco más afín a urología pediátrica. Ok. Sin embargo, las complicaciones a mediano y largo plazo por infecciones de vías urinarias de repetición, pues el involucro es totalmente renal. Y es una parte que en la sociedad Ya. es un tema pues que se deja pasar o que se deja, no se le da la importancia como tal a una infección de vías urinarias. Sin embargo, el compromiso a nivel renal a mediano o largo plazo pues puede incluso tener un desenlace en enfermedad renal crónica, en la llamada insuficiencia renal. Bueno, otra de las entidades que estudia nefrología pediátrica es acidosis tubular renal, que es un diagnóstico de referencia del pediatra. ¿En qué se basa esto? Breve. O se caracteriza o el punto pivote, el punto que llama la atención es una detención del crecimiento y ganancia de peso. Y es un motivo de referencia. Otra entidad actualmente la obesidad. Sí, la obesidad está impactando directamente sobre el compromiso, sobre la función renal. Y una forma en cómo la podemos diagnosticar tempranamente un compromiso renal es con la toma de presión arterial en los niños. Yeah. Muchas veces llegan los pacientes a la consulta, doctora, ¿y a poco a los niños se les toma la presión? Sí, claro que sí. La hipertensión arterial como tal es parte va de la mano con la obesidad. Entonces, otro diagnóstico de referencia es la presencia de malformaciones renales. Niños que nacen con un solo riñón o que por alguna complicación de infecciones de vías urinarias pueden llegar a tener una pérdida de un riñón y pues con ello quedar solamente con un órgano funcional. Ya. Sí, al fin y al caso, a veces cuando escuchamos la palabra nefrólogo pediatra, yo en lo personal, cuando tuve los primeros, contactos con todas estas subespecialidades de pediatría, a veces nos imaginamos enfermedades tan raras y nos damos cuenta que el nefrólogo pediatra, en lo personal, en la parte de terapia intensiva, tenemos mucho contacto con el nefrólogo, porque el nefrólogo está casi en muchas enfermedades y presencia hasta en lo más básico, ¿no? De la consulta, desde la toma de presión. Yo al principio pensaba que esto era más como de cardiología, de la presión y que el corazón, porque más o menos viene, me imaginaba en la parte del adulto, ¿no? Que viene mucho en esto, pero veo que en el niño entra muy importante el nefrólogo en el manejo y el control de la presión arterial, ¿no? Y todas estas enfermedades que veo que repercuten totalmente en el crecimiento y en el futuro y en el pronóstico de los niños, ¿no? Y es que realmente sabes que desde tiempos anteriores se ha acomodado el enfoque a hipertensión arterial, cardiología, ¿no? Como esa relación, pero sin embargo realmente el control de la presión arterial tiene que ser por un nefrólogo. Las complicaciones a largo plazo tú sabes que son a nivel cardíaco, ¿sí? Pero el origen como tal es renal. Entonces, otro tipo de patologías, esto estoy hablando de consulta, son como patologías o enfermedades que se ven en la consulta o motivos de referencia. Sin embargo, a nivel hospitalario, pues el nivel de complejidad puede aumentar un poco más. Pues en un hospital, ¿sabes? Vemos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Claro. Con lesión renal aguda, pacientes que se dializan, pacientes en hemodiálisis. Sí. E incluso trasplante renal. Entonces es un amplio abanico de enfermedades y tratamientos que hay en la especialidad.
Y bueno, doctora, ya que platicamos un poquito de las enfermedades y todo que entra, pues bueno, me gustaría que si nos apoya platicando un poquito sobre, pues bueno, una de las patologías. Digo, por ejemplo, que habíamos platicado lo que es enfermedad renal crónica y lo que es la lesión renal aguda, que bueno, yo en lo personal sí tengo mucho contacto con la lesión renal aguda, ¿no? El paciente críticamente enfermo y que llegan a terapia intensiva, pues bueno, tenemos estas complicaciones, pero igual la enfermedad renal crónica veo que, bueno, en un principio cuando mi formación en médico general era pensar que esto solo era del adulto, ¿no? Del paciente ya grande, de que digamos que no se cuidó durante toda su vida. Y al entrar a pediatría veo que en Tabasco y bueno, y también en otros estados, la enfermedad renal crónica es muy común, que afecta a los niños y hasta de muy pequeña edad. ¿Nos podía platicar un poquito de esta patología, enfermedad renal crónica? Claro. En sí, ¿qué es? Ok, la lesión renal, vamos a empezar con la lesión renal aguda. Okay. La lesión renal aguda, pues es el deterioro, ¿verdad? Deterioro súbito, es decir, de imprevisto del funcionamiento renal. Habitualmente las causas más comunes, enfermedades diarreicas, ¿sí? De pronto niños que tienen un cuadro diarreico ya de varios días, pueden caer en una deshidratación severa y un compromiso renal. Otra causa son los vómitos, ¿sí? O de pronto el niño que está en casa, por ejemplo, con un cuadro de vías respiratorias, ¿sí? Que deja de comer, ¿sí? Que pierde totalmente el apetito, puede caer en un estado de deshidratación y por ende pues una lesión renal aguda. Otras causas que vemos más en hospitales, pues tú lo sabes, el niño críticamente enfermo, los pacientes quemados, ¿sí? Pero habitualmente es una entidad que puede pasar incluso desapercibida. ¿Por qué? Porque el niño que, por ejemplo, llega al consultorio con un cuadro diarreico, que se hidrata, que toma, que acepta los líquidos, que no los vomita, y en un lapso de 48 horas va mejorando progresivamente, pues puede ser que ese diagnóstico como tal de lesión renal aguda quede que no se diagnostique. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando el problema persiste, puede evolucionar incluso a que el niño deje de orinar y llegar a un hospital, y es ahí donde hacemos nosotros pues un diagnóstico en el hospital. Sí, claro. ¿Qué tipo de intervenciones o qué tipo de tratamiento puede surgir o puede recibir este paciente? Va desde la hidratación, ¿sí? Hidratación oral, o hidratación a la vena en un hospital, o incluso hasta recibir terapias de sustitución renal que llamamos a la diálisis o hemodiálisis, pero pues son tratamientos que son en un hospital. Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica es un deterioro del riñón prolongado, ¿sí? Prolongado, que se establece más allá de 3 meses. Habitualmente, ¿cuáles son las causas más comunes de enfermedad renal crónica? Puede haber, o las principales causas son presencia de un riñón único, ¿sí? O las infecciones de vías urinarias de repetición. Hay casos, incluso yo en la consulta, niños que llegan a mi consulta con referidos de los compañeros pediatras o de urología pediátrica, niños que tienen un solo riñón, ¿sí? Que tienen un solo riñón, que puede ser que hayan nacido con un solo riñón, con un solo órgano, o bien en el curso de la vida pudieron haber perdido un riñón por una entidad que se llama reflujo, de las malformaciones, más bien malformaciones de vías urinarias. Entonces llegan al consultorio con un solo riñón funcional, ¿sí? Y el comportamiento o el cuidado más bien de este riñón es la parte que yo tengo que valorar en la consulta. Y parte del seguimiento que se le debe de dar a este paciente. ¿Cuánto tiempo? De por vida. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene que llevar
una serie de cuidados en cuanto a dieta, en cuanto a algunos medicamentos, ¿sí? Para tratar de preservar lo más que se pueda la vida y la funcionalidad de ese riñón único. Doctora, disculpe interrumpir, es una línea muy delgada a lo que estoy entendiendo de una lesión renal aguda a una enfermedad crónica, porque los dos en sí el riñón deja de funcionar. Sí. Pero ¿en qué momento yo puedo decir es agudo o ya crónico? Ok, un evento agudo es un evento que se resuelve, ¿sí? Es un evento que se resuelve en un lapso máximo de 4 semanas, ¿sí? Un evento crónico es cuando aquel estímulo, ¿sí? O aquella causa que llevó al deterioro del riñón no se ha corregido en un periodo mayor a 3 meses. Es decir, que un niño con lesión, un niño que llega, por ejemplo, a un hospital, o por ejemplo los pacientes que tú ves en una terapia intensiva pediátrica, un niño que desarrolla una lesión renal aguda por la causa que ustedes ven habitualmente, que por alguna situación puede mejorar esa lesión renal, pero hay otro evento, otra causa que hace que regrese nuevamente a ese estado y que persiste a lo largo de 3 meses. Si ese paciente a lo largo de ese tiempo no mejora el funcionamiento de su riñón, es un niño que tiene potencial riesgo de desarrollar una lesión renal crónica. Por definición, tenemos la enfermedad, la definición como tal de enfermedad renal crónica es el descenso de la función renal en menos del 60% de los riñones, y eso únicamente se detecta, ¿sí? Con la determinación en sangre y en orina de ciertos parámetros. Ya, y el momento, pasaron los 3 meses, 4, ¿hay posibilidad que ese riñón llegue a mejorar con algún tratamiento, o al momento que ya pasó siempre va a quedar con este daño? Van a quedar secuelas. Hay pacientes que de pronto, hay niños que de pronto recuperan la función renal, pero parcialmente. Depende de la gravedad del padecimiento. Si el padecimiento fue el padecimiento que lo llevó a una lesión renal aguda, persistió o persiste, puede haber una recuperación parcial, y puede ser que recupere un 70%, ¿sí? O puede ser, o sea, tú sabes que en medicina no siempre 2 más 2 son 4. Entonces hay pacientes que recuperan, pero quedan con una secuela. Y cualquier estímulo que vuelva a presentar ese paciente, ¿sí? Es un factor más que agrava y puede quedar en un segundo evento posterior a una recuperación con una lesión permanente. Entonces todo paciente y todo niño que cursó con una lesión renal aguda amerita llevar un seguimiento, sí. Sí, un evento, por ejemplo, un paciente que estuvo hospitalizado a lo mejor por un cuadro enteral, un cuadro diarreico, y que ameritó una hospitalización mayor a una semana, ¿sí? O que de pronto en casa estuvo, por ejemplo, ahora los cuadros de dengue. Por ejemplo, los cuadros de dengue pueden cursar con lesión renal, sí, también. Entonces, son pacientes que ameritan un seguimiento por la consulta. Ok, y esto, doctora, puede ser presentado en cualquier, digamos, edad de los niños, desde un bebé recién nacido a un adolescente, o hay una edad específica que pueden presentar estas lesiones renales. La lesión renal, tanto lesión renal aguda como enfermedad renal crónica, pueden ser presentes en cualquier edad, desde recién nacidos hasta adolescentes, en todas las edades. No discrimina. No hay como un filtro para decir sí o no. Y incluso en neonatología, ¿qué niños son los que corren más riesgo de desarrollar este tipo de entidades, de enfermedades? Pues son los niños prematuros,
los niños que de pronto su mamá, la madre, cursa con hipertensión arterial, con diabetes en el embarazo o con algún padecimiento que ameritó un seguimiento o que lo hizo como tal un embarazo de riesgo. Son niños que potencialmente al nacer tienen que llevar un seguimiento por nefrología. ¿Por qué? Porque recordemos que la formación en útero, en el vientre, el periodo, sabes que el periodo de organogénesis, que es la formación de los órganos, pues son cruciales las primeras 8 a 12 semanas de gestación. Entonces, en este periodo se pueden dar a formar muchas patologías o muchas entidades, malformaciones congénitas de la vía urinaria. Sin embargo, conforme el bebé va creciendo en el vientre, se pueden hacer o no evidentes por medio de un ultrasonido. O pueden ser o no evidentes en el volumen de líquido amniótico. Habitualmente se habla que hacia las 20 semanas de gestación, con un ojo clínico del radiólogo o de la persona que hace un estudio, pueden ser detectadas este tipo de malformaciones congénitas de la vía urinaria, pero son más evidentes hacia el tercer trimestre de embarazo. Entonces, muchas veces pasa desapercibido y nace el bebé, y conforme va creciendo, ya fuera del vientre de la madre, puede empezar el paciente, el niño, con cuadros de vías urinarias de repetición o fiebres de origen que desconocido, y que hacen en algún momento o obligan al médico de primer contacto a hacer un ultrasonido o empezar a abordar esas entidades, y se encuentra que hay malformaciones de vías urinarias. Y pues son los motivos principales de referencia. ¿A qué voy? De que todo paciente, que todo niño que haya nacido prematuro, niños con mamás que hayan tenido diabetes o hipertensión estacional o hipertensión arterial materna, o que tengan un embarazo de riesgo, son niños que ameritan una valoración por nefrología pediátrica. ¿Por qué? Porque es un riñón que viene ya con un compromiso desde que está formado, ¿sí? Desde que se viene formando, más bien. Vienen con un compromiso en el desarrollo, en el crecimiento, y que puede impactar en el momento en que el bebé nace. En el momento en que el bebé nace y pues a futuro, ¿sí? Entonces, por eso es importante la valoración. Una valoración inicial, ¿sí? Yo la recomiendo siempre hacerla hacia el primer mes de nacimiento, posnacimiento, cuando sea un embarazo de riesgo. Ok, qué interesante esta información que nos comparte, doctora, porque al fin y al caso, el control prenatal y esta parte que llevan las mamás embarazadas con su ginecólogo y todo, pues nos reafirma de que hay que llevar un adecuado control durante todo el embarazo para hacer unos diagnósticos adecuados y prenatales, para cuando nazca el bebé pues se pueda dar un seguimiento adecuado y prevenir todas las complicaciones que a veces cuando ya nos llegan a la consulta, o me imagino cuando llegan a su consulta, pues hay pacientitos que me imagino ya no hay mucho que hacer por ese riñón, y a veces sí, ¿no? Dependiendo, me imagino, en el momento que llegue con usted. Sí. Y doctora, ahora sí nos regalaría la información al aspecto de cómo hago el diagnóstico de estas enfermedades, o sea, de lesión renal aguda y de la enfermedad crónica. Clínicamente, yo, ¿cómo vería al paciente o el papá? ¿Qué vería en su hijo para pensar que hay un problema en los riñones? Ok, con una lesión renal aguda, pues tú sabes que puede ser un niño sano, ¿sí? Que de pronto cursa con algún evento como el que ya platicamos, que lo puede llevar a deshidratación. Y bueno, con ello se espera, ¿verdad?, que recupere la función renal. Ahí como tal no hay un impacto directo en cuanto al aspecto del paciente. Sin embargo, en la enfermedad renal crónica, ¿sí? Habitualmente, bueno, pueden existir antecedentes, ¿sí?, de
de tensión en el crecimiento, ¿sí? De tensión en el crecimiento, vómitos, ¿sí? Cefalea, o sea, dolor de cabeza, antecedente a lo mejor de cuadros infecciosos de vías urinarias de repetición en algunos casos, o antecedentes en algún familiar de quistes renales, o antecedentes en la familia de malformaciones renales, antecedentes incluso en niños mayores de cuadros de litiasis, es decir, de piedras o las famosas arenillas, ¿sí? Pero habitualmente en ese tipo de entidades, sobre todo en la litiasis renal o la llamada piedras o arenillas, para que llegue a una lesión renal crónica, habitualmente puede pasar mucho tiempo, mucho más tiempo que sale fuera de la edad pediátrica. Ya habíamos comentado detención del crecimiento, vómitos, dolor de cabeza, en algunos casos ya muy graves, pues caída del cabello, porque son pacientes que entran a un estado de desnutrición. Y hay algo muy importante, y a menos ahorita yo recordaba, la importancia de la inspección en todos los niños, no solamente por uno como pediatra, sino de los papás también. Recuerdo mucho el caso y ahorita me vino a la mente cuando estaba yo trabajando en el hospital del niño. Me llegó una paciente, una niña de 12 años, 11, 12 años, que me hablan para valorarla por una enfermedad renal crónica. Entonces yo al revisar a la niña, le digo a la señora, a ver, vamos a revisarla, le digo, a ver, quiero ver cómo camina. La reviso y de pronto me dice la mamá, no, es que no camina. Pero, ¿cómo que no camina? No, doctora, no camina, nunca ha caminado. Le digo, ¿cómo? Entonces la reviso y atrás tenía una malformación en la espalda, ¿sí? Una entidad que es debida a la malformación de la columna vertebral, ¿sí? Que se llama mielomeningocele, ¿sí? Y pues tú sabes que hay variantes, ¿no? Sí. Entonces, al preguntar a la mamá, señor, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué no se habían dado cuenta de esto? ¿La había llevado usted a algún médico en algún momento? No, doctora, es que pues nació en mi casa, yo pensé que eso se le iba a quitar, y cuando se le puso mal a su hija, no, pues pues como la niña no camina, o sea, nosotros pensamos que así iba a estar siempre. Y le digo, pero ¿cuándo se le empezó a poner mal o sea, por la causa por la que la trajo ahora? Me dijo, doctora, tiene como, pues ya tiene mucho tiempo, tiene como un año que la niña pues ya viene con vómitos, pues ya no quiere comer, la veo pálida. Entonces, esa niña tenía un mielomeningocele, sí, no roto. Impactante que una niña de esa edad haya llegado el momento, o sea, la detección, pues. Sí, claro. Entonces, esos pacientes hacen una entidad que se llama vejiga neurogénica, ¿sí? En la que la vejiga carece de la llamamos inervación de la alimentación como tal de los nervios en esa parte, y que no tiene funcionalidad como tal la vejiga. Son vejigas megavejigas, y que con el tiempo causan reflujo de la vejiga hacia los riñones, y a la larga enfermedad renal crónica. Entonces esta niña llegó ya para un tratamiento de diálisis, ¿sí? A tiempo pues ya le perdí el seguimiento porque pues dejé de trabajar en el hospital, se me acabó el contrato y dejé de estar ahí, no le perdí el seguimiento, ¿verdad? Entonces es a lo que vamos. Luego la importancia de la revisión incluso por los papás. Claro. Sabes que incluso hasta la presencia de vellitos, ¿sí, verdad? O alguna foseta en la parte de la colita, del sacro, es muy importante revisarlo. Sí, claro. Sí, a nivel del pliegue de las pompitas es muy importante revisarlo, porque incluso son aspectos, son características que a veces pueden pasar desapercibidas.
Entonces de pronto, por ejemplo, a esta edad un niño que de pronto no tenga a lo mejor un adecuado desarrollo, por ejemplo, una adecuada función del movimiento, por ejemplo, de piernitas, es un dato que tenemos nosotros que tener muy en cuenta. Otro dato que los papás también, o como característica física, ¿verdad? Se dan, o como características clínicas más bien, de enfermedad renal crónica es la palidez de tegumentos. Sí, o sea, la palidez de tegumentos junto con los vómitos, la poca ganancia de peso, sí, y en estados más avanzados, incluso algo que llamamos en medicina nosotros aliento urémico, sí, que es un olor por el aliento, como si fuera urea, una característica o a fierro incluso, pues ya eso se ve más en estadios avanzados. Cuando hay una entidad o hay una enfermedad del riñón, sí, sea de las más comunes que llevan a enfermedad renal crónica en la etapa pediátrica, que son las malformaciones de vías urinarias, hay otra entidad, el síndrome nefrótico. ¿Sí? El síndrome nefrótico pues es un padecimiento, ¿sí?, propio del riñón, que en el que los niños empiezan con edemas, ¿sí?, empiezan a hincharse de los piecitos, de la carita, y que muchas veces se puede confundir con la tan comúnmente llamada retención de líquidos. ¿Sí? Que de pronto no, que puede ser que a lo mejor el niño durmió mucho de un lado y por eso se le hincharon los ojos, o de pronto que caminó mucho, que tomó mucha agua y que por eso se hinchó, ¿no? Pero conforme van pasando los días, ¿sí?, este hinchazón, ¿sí?, este edema aumenta de intensidad, que pues ya hace muchas veces que los papás acudan a valoración por un pediatra, y pues ahí se hace el diagnóstico. Y es una de las patologías que pueden llevar, ¿sí?, a enfermedad renal crónica cuando son variantes o cuando son tipos agresivos de la enfermedad. Qué interesante todo lo que nos comenta, doctora, y sobre todo la parte de que al fin y al caso, como todas las enfermedades de los niños, el principal al que le debe de llamar la atención es al cuidador, ¿no? Al encargado, o a los papás, o a la persona que está cuidando al niño, el ver que no tenga un comportamiento o que vea en su cuerpo algo anormal, pues lo que debe hacer es preguntar, ¿no? O acudir a una valoración médica, para descartar que eso que está viendo diferente, pues no sea alguna complicación o alguna enfermedad muy delicada, ¿no? La importancia, ¿no?, que nos comentaba de lo que a veces pensaban que se le iba a quitar y al final pues era una complicación severa. Claro, por ejemplo, se da mucho, y hay una pregunta muy frecuente que se hace: oiga doctora, pero mi hijo o mi paciente orinan bien, pues es que orinan bien quiere decir que están bien de los riñones, ¿no? Eso es algo que es como una idea que se quedó, ¿no? Porque no todos los pacientes que orinan es porque tienen una adecuada funcionalidad del riñón. Puede ser que estén orinando bien, pero realmente el riñón no está limpiando como tal la sangre y depurando como tal toxinas. Otra característica que incluso hay que tener muy en cuenta, la forma o las características de la orina de un paciente, ¿sí? En los primeros días de vida es muy común que de pronto los papás les llame la atención que el pañal mancha color naranja, ¿sí? Sí. Es algo muy común. Es una entidad que se tiene que ver, sí, es una entidad que tiene que llevar un seguimiento. Ver las características de la orina, sobre todo orinas con espumas, ¿sí? Orinas con espumas en relación al síndrome nefrótico que yo te mencionaba hace rato, que sí, caracterizado por hinchazón, que se puede confundir con alguna picadura de un insecto, que el niño durmió mucho, ¿sí? Las características de la orina, pues en este caso son orinas espumosas. Puede haber orinas con sangrado, ¿sí? Orinas con sangre, que puede ser sangre fresca, rojo, claro, o pueden ser incluso orinas oscuras, como si fuera un té cargado o como si fuera la famosa agua de Coca-Cola, ¿sí?
Entonces, que son características de la orina que hay que tener muy en cuenta. Sí, oiga doctora, ¿y en qué orina me puedo yo dar cuenta? En las primeras orinas de la mañana. Y de ahí, si los eventos, vamos a decir, presenta eventos de repetición, 2, 3 eventos, son entidades que se tienen que valorar por nefrología pediátrica. Hay de pronto pacientes que cursan con un cuadro común, tú lo sabes, un cuadro común de la garganta, ¿sí? Una faringoamigdalitis que se trató y resulta que pasan 2 semanas, ¿sí? Y de pronto el niño puede presentar ciertas características especiales en la orina. Esas son entidades que tienen que revisarse, que tienen que valorarse. ¿Por qué? Porque hay un involucro como tal de esa infección en la garganta sobre el riñón. El riñón es claro. Sobre el riñón. Oiga, doctora, no, digo, al fin y al caso, siempre lo que usted comentaba ahorita, ¿no? La mayoría de las personas que pensamos que estamos enfermos de los riñones es porque o dejamos de orinar o disminuye las veces que vamos al baño, ¿no? Pero el hecho de que orinemos, digamos, normal, entre comillas, no significa que no estemos exentos de que tengamos un problema a nivel renal, ¿no? Y ahora, doctora, digo, sobre todo para el personal de salud que nos esté escuchando y viendo, ¿qué estudios podíamos realizarle al paciente y también a los papás que después a veces ya me han llegado a la consulta ya con el estudio y que pues hasta casi ellos hacen el diagnóstico? ¿Qué se le podría hacer a un paciente si tenemos la sospecha que hay un problema renal? ¿Hay algunos estudios que nos pueden orientar? Sí, estudios, pues pruebas de funcionamiento renal, sí, urea, creatinina, examen general de orina es básico realizarlo en los pacientes. De hecho, hay estudios, sí, que se hacen incluso como tal exámenes generales de orina para detección, sí, okay, para detección, y resulta que muchas veces se puede incluso hasta quitarle un poco el valor, pero en esos estudios simples de detección se pueden encontrar muchas cosas. Un ultrasonido renal, sí, de mucha importancia. En un ultrasonido renal de pronto con niños que llegan a la consulta, tú sabes, por dolor, sí, por dolor abdominal, por una colitis, una aparente colitis, y resulta que se encuentra que tienen un solo riñón. Sí. Entonces, para ver anemia, que es parte como tal de la enfermedad renal crónica, una biometría hemática, ¿sí? Y para entidades por padecimientos un poquito más complejos, ¿sí? Pues podemos tomar electrolitos séricos, algún estudio como gasometría venosa, pero los básicos, una química sanguínea, ¿sí? Glucosuria, creatinina, examen de orina, una biometría hemática, un ultrasonido, son estudios que como vamos a decir, el paquete básico para hacer una detección de algún problema renal. Y que esto nos van a dar, diría, mucha información, ¿no? Exacto. Hacia estas enfermedades. Y doctora, a lo que quería llegar aquí, yo creo que vamos a pedirle mucha información sobre esto, sobre el tratamiento. Estas patologías, pues bueno, es muy escuchado, ¿no? Sobre la diálisis, hemodiálisis y todo. Todos estos niños en sí, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer? ¿Hay un tratamiento, algún curativo o solamente es como de sostén? Cuando hablando de lesión renal aguda, sí, como son eventos en el que se espera que sea una evolución favorable, okay, cuando corrijan las condiciones que llevaron a ese niño a un problema, a un compromiso renal, pues prácticamente no hay ningún tipo de tratamiento. Prácticamente si es un niño que llega con deshidratación, pues reponer o restablecer el estado de hidratación. Y pues espera ahí un pronóstico bueno, ¿sí? Pero tú como intensivista sabes, por ejemplo, que si un niño llega de gravedad a una unidad de cuidados intensivos es porque esa deshidratación no fue cualquier deshidratación, ¿sí? Y sabes también que sobre ese problema se pueden agregar otros por el estado de gravedad del niño. Entonces, en esos casos pueden llegar a diálisis o hemodiálisis cuando la función renal no recupera, ¿sí?
No recupera de pronto niños que dejan de orinar, niños que empiezan a subir los niveles de urea, de creatinina, que tengan un criterio para recibir diálisis o hemodiálisis, se da en ese momento en el hospital, ¿sí? Pero se espera nuevamente que los eventos o que el tratamiento sea transitorio, ¿sí? Yeah, sí, claro. Hablando de una enfermedad renal crónica en el que el tratamiento es definitivo, pues existen dos tipos de terapias. Terapias, yo me atrevería a llamarle temporales, ¿sí? Okay. Diálisis y hemodiálisis. Porque el tratamiento definitivo es el trasplante renal. ¿Sí? Ambos tipos de tratamiento, el objetivo es disminuir los niveles de toxinas que hay en el organismo y que por consiguiente son parte o causantes de toda la sintomatología, de todas las molestias que tienen esos niños, ¿sí? Como vómitos, inapetencia, no quieren comer, la sangre entra como en un estado de acidez, que son como la sintomatología que más alerta, ¿sí? O que más molesta, sí, claro. ¿sí? Entonces, el llegar a una diálisis o a una hemodiálisis, te repito nuevamente, yo lo llamaría como tratamientos temporales, porque definitivo y el de elección es llegar al trasplante renal, ¿verdad? A que sea mamá o papá o algún familiar compatible, poderle donar el riñón a ese paciente. ¿Cuáles de los dos tipos de terapia se eligen? Cualquiera de las dos. Realmente la más noble, la más en la que el paciente, el niño se integra o se desarrolla lo más cercano a un niño de su edad o en el que se pueda alcanzar una mejor estabilidad en todos los aspectos, es la diálisis peritoneal. El objetivo de todo el tratamiento de enfermedad renal crónica es tratar de llevar a ese niño a lo más cercano a lo normal, porque mira, son niños que siempre, por ejemplo, hablando del aspecto físico, son niños que van creciendo siempre en desproporción a sus compañeritos en la escuela. Sí, claro. Entonces son niños que de pronto se crecen más delgaditos, ¿sí? Con un grado de desnutrición que es evidente en comparación a sus compañeros, ¿sí? Niños que muy probablemente no tengan ninguna enfermedad y eso como tal impacta directamente en el desarrollo emocional de un niño. Entonces el objetivo es tratar de que el niño se integre y que logre un crecimiento lo más cercano a lo normal de lo que le corresponde para su edad y para su talla. La diálisis peritoneal es el tratamiento más noble, ¿sí? Cuando por alguna razón o alguna situación esa diálisis peritoneal ya no es viable realizarla, ¿sí? Pues se pasa a la hemodiálisis, ¿sí? Okay. Entonces la hemodiálisis es un tratamiento, no hablé de qué se trata la diálisis. La diálisis, muchas personas piensan, no, que es que la diálisis a lo mejor va a andar con una bolsa, ¿no? Sí, no, entonces eso no es así. O sea, la diálisis peritoneal, cualquiera de nosotros puede tener un catéter de diálisis y es totalmente, no se ve. O sea, si hablamos del aspecto como del qué dirán, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué se trata? O sea, los seres humanos tenemos en la cavidad, en el abdomen, ¿sí? Una especie de un recubrimiento, ¿sí? Son como dos telitas, ¿sí? Que recubren nuestros órganos y eso se llama peritoneo. Por medio de una intervención quirúrgica, ¿sí? Obviamente en quirófano, anestesiado el paciente, se introduce un catéter de diálisis, ¿sí? Yeah. Habitualmente el procedimiento es que se inserta ese catéter o se opera al paciente, se le pone ese catéter y el paciente se espera un periodo de recuperación de 24 horas para poder ocupar ese catéter y empezar a dializar al paciente. A través de ese catéter se instila, o sea, se mete un agua de diálisis, ¿sí? Y el objetivo de esta solución de diálisis es remover a través de esa telita fisiológica, natural, que todos los seres humanos tenemos, remover todas las toxinas que hay en el organismo.
Entonces, pasa un periodo de tiempo de 4 o 6 horas, ¿sí? Y esa agua con toxinas tiene que salir del organismo. Entonces, para eso es un procedimiento, es una técnica que tienen que aprender, que aprenden los cuidadores, los papás. Incluso si el niño en algún momento dado, pues ya más grandecito, entiende el proceso, e incluso el niño puede dializarse solo. Ah, mira, qué padre. Entonces, es parte como de un adiestramiento. Entonces, y así, los recambios son continuos, ¿no? Puede ser o puede llegar el momento en que incluso en algunos hospitales hay programas de diálisis automatizada, sí, que les proveen como tal de una máquina en el que se hacen los recambios a cada entrada de líquido al organismo, y cada salida de líquido se llama recambio. Entonces, esos recambios, esos baños, como se le llama comúnmente, baños de diálisis, se pueden hacer con esa máquina en la noche. Y obviamente, pues con esto totalmente el niño se integra más aún a su medio, ¿no? ¿De qué compete esto? Bueno, número 1, del conocimiento de los papás acerca de la enfermedad del niño, las opciones de tratamiento, el que los papás o los cuidadores y el niño incluso llegue a una edad en que los niños aprendan pues a dializarse solos, que los papás aprendan el procedimiento, la importancia de los cuidados de esa diálisis y sobre todo hacerle énfasis que los cuidados, ¿sí? Y el apegarse a un tratamiento es con el objetivo de que ese niño crezca o esté en las mejores condiciones para que en algún momento dado pueda recibir un trasplante renal como tratamiento definitivo. Antes se hablaba, por ejemplo, de no, es que se tiene que dializar o hemodializar para que se pueda trasplantar, ¿no? Okay. Hablamos de algo que se llama incluso trasplante renal anticipado, en el que los niños o los pacientes, incluso los adultos, no es necesario que lleguen a una diálisis o una hemodiálisis para poderse trasplantar. Entonces, ese es como el top, ¿no? El top del tratamiento de trasplante renal. Eso es en cuanto a diálisis. A hemodiálisis, pues es insertar un catéter, ¿sí? En algún vaso, un acceso venoso grande, ¿sí? Sea aquí en cuellito, que es yugular, o aquí abajito de la clavícula, que se llama subclavio, con el objetivo de conectar a ese paciente a una máquina de hemodiálisis, extraer proporcionalmente un volumen de sangre. El catéter es como una Y, ¿sí? Hay una parte que va adentro del organismo y otra parte como tal, la Y, las dos salidas, exacto, de ese catéter, que son externas, ¿sí? Por medio de una se saca un volumen de sangre, ¿sí? Obviamente proporcional al paciente, no se saca toda, ¿sí? Porque es una terapia que lleva programada 2 a 3 horas, ¿sí? Pueden ser 2 a 3 veces por semana. Entonces se saca un volumen pequeño de sangre proporcional al peso del paciente y pasa por un filtro especial, ¿sí? Que se llama filtro de hemodiálisis. Entonces, al pasar por un proceso, por un filtro, ¿sí? El objetivo es depurar también toxinas y devolver esa sangre, digamos, en un término común, limpia, libre de toxinas al organismo. Y es un periodo que se lleva durante 2 a 3 horas, 2 a 3 veces por semana. Cada sesión de hemodiálisis se da de acuerdo, se calcula o se dosifica, incluso así como decimos en medicina, le vas a dar 5 mililitros de amoxicilina, ejemplo. Claro. Así se hace también o se dosifica también una terapia de hemodiálisis y también las de diálisis. Entonces, fuera de estos tratamientos, aparte los pacientes tienen que tomar suplementos de hierro, tienen que aplicarse un medicamento subcutáneo que se llama eritropoyetina. Sí, claro. Eritropoyetina, hay varios tipos, sí, hay varios, está darbopoetina, eritropoyetina teta, con el objetivo de estimular, ¿sí? El organismo para producir sangre y evitar que el paciente caiga en anemia. De por sí la enfermedad renal crónica se caracteriza por presentar anemia,
¿sí? Entonces, el objetivo de poner este tipo de medicamentos es para corregir esa anemia y evitar lo más que se pueda que un paciente pueda llegar a una transfusión de sangre. Entonces, porque aunque no están exentos de poderla recibir, pero pues si se puede evitar, mejor. Okay. Aparte, suplementos de calcio, suplementos de vitamina D, tratamientos para la hipertensión arterial, que es muy común que cursen estos pacientes con hipertensión arterial. Tienen que llevar una dieta, ¿sí? Una dieta estricta, ¿sí? Con un contenido de proteínas, con un contenido de sodio, de potasio, establecidos para cada padecimiento. O sea, no es como una receta de cocina y no es decir un poquito de esto, un poquito de... No, tiene que ser acorde a cada paciente, acorde a cada niño, acorde al peso, acorde al estado o al grado hacen cálculos de acuerdo a sus estudios de laboratorio. No, doctora, la verdad es que le agradecemos toda esta información que nos acaba de dar. Creo que va a ser de gran importancia a todas las personas que están viendo el programa. Y bueno, como ir finalizando la plática, nosotros sí me gustaría si nos puede dar esos tips para los papás, ¿no? En el momento de decir, bueno, ¿en qué momento yo lo tengo que llevar al médico o ir con usted? Y también para el médico, ¿no? Que recibe el niño y todo, ¿qué poder hacer o en qué momento yo le voy a referir al paciente a usted? Nos puede apoyar para ir finalizando. ¿Qué tips podemos dejarle tanto a papás como al personal de salud? Ok, aquí es muy importante saber los antecedentes en el embarazo, ¿sí? ¿Cómo se desarrolló este embarazo? Si fue un embarazo, una mamá que cursó con alguna enfermedad, ¿sí? Durante el embarazo, como decía hace un momento, diabetes, hipertensión arterial, o algún antecedente en la familia de algún problema renal, son factores que tenemos que tomar muy en cuenta. El peso del bebé al nacer, sí, porque puede ser un niño que nazca de término pero tiene un peso muy bajo al nacimiento, o que de pronto dentro de los ultrasonidos de control se vaya detectando que es un niño que se está quedando chiquito en el crecimiento en el vientre de la mamá. De pronto, niños prematuros, ¿sí? Niños prematuros, niños que tienen antecedentes en los papás de quistes renales, ¿sí? Prácticamente es como lo más importante, hablando del momento en los primeros días, sí, claro, de vida, ¿no? Más adelante, cuando los niños van creciendo, las infecciones de vías urinarias de repetición, ¿sí? Si un niño presenta más de 2 o 3 episodios de infecciones de vías urinarias de repetición en un periodo de 6 meses, ¿sí? Es un factor que hay que ponerle como un puntito ahí rojo, en el que tenemos que estar muy, muy vigilantes, sobre todo porque va a impactar directamente sobre el funcionamiento del riñón, sobre todo porque son niños que hay que vigilar, ¿sí? Hay que ver que no tengan ningún tipo de malformación renal que no fue diagnosticada antes, ¿sí? Y que sea la causa como tal de esas infecciones urinarias de repetición, y que en algún momento dado van a llegar a lesionar ese riñón. En etapas más o menos de la edad fuerte de la aparición de síndrome nefrótico, entre los 2 y los 6 años, de pronto niños que amanecen hinchados, ¿sí? O que retienen líquido, que es como el término más comúnmente conocido, que retienen líquidos, o de pronto alguna característica especial en la orina, ¿sí? Orinas rojas, orinas con espuma, orinas color café, como si fuera agua de té cargado o agua de Coca-Cola, ¿sí? Son puntos en que los papás tienen que estar muy, muy, muy pendientes. Niños que cursan con dolor de cabeza constante, ¿sí? Niños que tienen que caen en la definición de sobrepeso y obesidad,
¿sí? A veces no es necesario como por ejemplo ir a un médico, que un médico le haga por ejemplo una estimación a lo mejor del índice de masa corporal para decir, sino eso es algo muy evidente, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese tipo de niños también hay que verlos, hay que valorarlos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades directamente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad y que impactan directamente en el funcionamiento del riñón. Son pacientes que pueden llegar a caer en disfunción del riñón también. Entonces, la hipertensión arterial como parte de esta obesidad y sobrepeso. Y en las edades extremas, por ejemplo, ya acercándose más hacia la adolescencia, aquí es descartar, ¿sí? Todo tipo de enfermedades que llamamos autoinmunes, ¿sí? Como el lupus, que pueden debutar o que pueden iniciar con un problema como tal renal, con un problema renal. Niñas, ¿sí? Niñas de pronto con dolores articulares, niñas con cambios en la coloración de la piel, ¿sí? Okay. Como llamamos alas de mariposa, niñas que empiezan a retener de pronto líquidos, pueden estar cursando con una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y que va a impactar directamente sobre la función del riñón. Y para los médicos, ¿en qué momento yo como médico digo esto va para nefrología o algo raro que ellos vean? ¿Algún tips que le pueda sugerir? Ok, niños con bajo peso al nacimiento. Ok. Niños con bajo peso al nacimiento, niños que cursaron con polidramnios, la madre que cursó con claro. polidramnios, niños que de pronto estuvieron en cuidados intensivos neonatales, en una UCIN, ¿sí? Yeah. Que cursaron otra vez con prematurez, que cursaron con algún grado de problema pulmonar por falta de adaptación, niños con un antecedente en la familia de quistes, de renales en el lado de papá, en el lado de mamá. Son como por ejemplo, lo mismo que mencionaba, características especiales en la orina, infecciones urinarias de repetición, que como tal, yo te decía hace rato, infecciones de vías urinarias de repetición es como una entidad más de urología, pero sin embargo el compromiso a la larga es un compromiso renal, si no se resuelve como tal la causa de que exista como tal a lo mejor alguna malformación de la vía urinaria. Niños que cursaron con algún episodio de vías respiratorias y que presentaron en algún momento dado orina oscura. Okay. ¿Sí? Son entidades que tenemos que valorar por nefrología pediátrica. Sí. Niños con detención del peso, detención de la talla, niños que de pronto iban bien en su crecimiento y se estanca el peso, se estanca la talla, amerita una valoración por nefrología. Doctora, la verdad es que en mi mente hay muchas dudas y preguntas, digo, solo por el tiempo, pero sin duda le agradezco mucho toda esta información que nos comparte. La verdad es que yo creo que, bueno, en lo personal, digo, una clase siempre la recuerdo mucho cuando teníamos pacientes graves, cuando me estaba formando en pediatría y todo, de la importancia de lo que es el riñón, y hasta pareciera que no le damos la importancia, pero es un órgano muy sensible y el cual como el médico a veces hacemos cosas indebidas, medicamentos, o pensamos que estamos ayudando al paciente y lo único es perjudicarlo, ¿no? Y la gran importancia de lo que es tener pues personal con estas capacidades de conocimiento como es usted y que nos apoya aquí pues en Tabasco y me imagino en otros estados, de toda esta información y orientación para poder ayudar más a estos niños. Y la verdad es que sin duda le agradezco porque esté el día de hoy con nosotros, nos haya compartido un poquito de toda la información que tiene y nos haya dado este tiempo para compartirlo con nosotros. Y doctora, bueno, para ir finalizando, las personas que escuchen este programa y quieran contactarse con usted, alguna manera, tiene consultorio, algún teléfono que nos pueda compartir, algunas redes sociales. Sí, tengo consulta particular, ¿sí? ¿Ya? En la unidad Seracom, médica Seracom, y pues es con cita, ¿sí? Con previa cita, pues ahí podemos atender y despejar dudas que existan también acerca de algún padecimiento.
¿El número se puede? Sí, claro, Ok. doctora, compártanos. 9936 883927. No, muchas gracias, doctora. La verdad es que yo espero que no sea la única vez que venga con nosotros y nos pueda regalar más temas sobre nefrología y sobre todo que es una especialidad que no solo es nada más hablar de riñón, ¿no? Ahorita usted nos habló de cómo está en muchas cosas, ¿no? En enfermedades autoinmunes, en presión, obesidad, del día a día y de los cuidados que a veces no nos fijamos en nuestros hijos, ¿no? De cómo hace pipí, ¿no? Cómo orina, de qué color, y esto nos puede marcar hasta otras enfermedades. Sí, y muchas veces también ahora sí que regresemos al tema, ¿no? Mencionabas algo muy importante hace rato, el uso de medicamentos. Ese es otro tema. Sí, muchas veces se abusa de los medicamentos y no se sabe muchas veces si el niño tiene un solo riñón y sobre ese está impactando todo el uso de los medicamentos. ¿Cuántas veces no vamos al médico y uso de amicacina, uso de ibuprofeno, uso de naproxeno? Y realmente no sabemos el impacto que pueda estar teniendo a lo mejor en un solo riñón. Sí. No, entonces es algo que ese es otro tema. Sí, no, pero sin duda esperemos que esté nuevamente con nosotros. Okay. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. No se olviden Pixel Media y también nuestras redes sociales como Ricardo Palma, pediatra intensivista. Buenas noches.